¿Qué tal? Hoy les voy a introducir el entorno de desarrollo MPLAB de Microchip. Para ello vamos a focalizar nuestro estudio en PIC-C 18, que es lo que más adelante vamos a introducir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir el MPLAB. La idea básicamente es tratar de conocer un poco más el compilador y ver cómo podemos depurar nuestro código. Inicialmente no nos vamos a juntar con un microcontrolador en especial, por lo tanto cuando creemos nuestro proyecto no es necesario que tengamos en cuenta algún compilador algún microcontrolador en especial. Entonces ya estamos dentro del entorno. Lo primero que debemos hacer es crear un proyecto para almacenar nuestros archivos. Entonces vamos a File y elegimos New Project. Creamos un proyecto simple para nosotros. Podríamos, ¿no es cierto?, si aquellos que conocen MPLAB 8 y quieren importar un proyecto anterior a este nuevo compilador, lo pueden hacer. Entonces le damos siguiente y elegimos qué tipo de familia. Como les decía, no es importante elegir un microcontrolador. Sí vamos a ver, ¿no es cierto?, controladores de 8 bits, hacer un análisis. Entonces el dispositivo no hay ninguno en especial, pero por comodidad elijo el 14K50, 18F14K50. Le damos siguiente, siguiente, y bueno, y elegimos el tipo de herramienta de depurador que vamos a utilizar. En este caso el Pickit 2 no sé si trae herramienta de depuración, pero Pickit 3, Realize, cualquiera nos puede servir. En este caso lo que queremos ver es cómo podemos hacer un debug de nuestro código en el simulador. Vamos a elegir como herramienta de simulación el simulador. Bien, tenemos varios tipos de lenguajes que podemos utilizar, por ejemplo C18 o la versión más nueva de Microchip XC8, CSS o bien en Assembler. En este caso vamos a utilizar la versión C18 y vamos a elegir el nombre del proyecto, por ejemplo arrancando y decimos dónde queremos guardarlo, le damos a aceptar y finalizamos. Bueno, el compilador nos va a crear el proyecto y dentro del proyecto vas a incluir las siguientes carpetas. Vas a incluir las carpetas headers, que es el lugar donde van a estar los .h o los encabezados de nuestras funciones, y una carpeta source, que es donde van a estar los .c. Dentro de la carpeta source es donde nosotros debemos crear nuestro main. Entonces vamos, clic derecho, source, new, y creamos un main. El nombre del archivo principal le podemos dar el que queramos, por ejemplo, bueno, en este caso main. Y le damos finalizar. Nos va a crear un archivo .c, que es donde va a estar nuestro código principal. Bueno, por defecto el compilador nos va a crear una función main que devuelve un entero y que como argumentos recibe un entero y un char. Esto podría ser útil si estaríamos viendo, digamos, C, pero como sabemos que estamos dentro de un compilador y el microcontrolador no va a salir de esta función C, de esta función main, podemos modificarla y decir no va a devolver nada y como argumentos no va a tomar nada. Entonces ya estamos en condiciones de escribir nuestro código para C18 dentro de nuestro main. Antes que nada, antes de seguir, tenemos que ver qué tipo de variables podemos definir y en qué representación tienen dentro del microcontrolador. Es decir, que no es lo mismo, por ejemplo, para un PIC 18 definir un tipo de variable entera, un int, que para PIC 32. La representación en C18 es de 16 bits y en C32 es de 32 bits. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a descargar desde la página de Microchip el archivo mplab c18 c compiler use guide. Ya dentro del archivo vamos a ver
que hay un apartado donde nos dice, nos da la definición de datos, que es lo que queremos ver nosotros. Bueno, dentro del PIC32, dentro del compilador, como elegimos, digamos, un PIC de la familia C18, los que nos va a permitir van a ser estos tipos de variables enteras o bien punto flotante y double. Las comúnmente utilizadas son los char o los enteros, que son una representación de 8 y 16 bits, y puede ser con signo o sin signo. Si es con signo en un char, por ejemplo, va de menos 128 a 127, y si es sin signo, de 0 a 255. Bueno, igualmente para una variable de 16 bits, que la podemos representar sin signo de 0 a 65.535, o bien con signo de menos 32.768 a 32.700. Bueno, visto esto, podemos continuar con nuestro proyecto. Por ejemplo, sabemos además que si declaramos una función fuera del main, es una función, digamos, comúnmente denominada variable global, mientras que dentro del main va a ser una variable que la va a ver solo el main. Esto nos va a servir tener la idea más adelante, pero bueno, por el momento no viene al caso. Entonces definimos una variable tipo de 8 bits, un char, que la vamos a denominar variable. Bueno, podríamos hacer una asignación, en este caso ya una inicialización a esta variable en este momento, o bien en el renglón de abajo. Lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, yo escribiendo las primeras letras del nombre de la variable apretando control barra, nos va a aparecer la lista de variables que están dentro de este archivo, variables o funciones que hayamos declarado. Entonces la inicializamos con un 0. Vamos a hacer una descripción bastante simple, que va a ser incrementar esta variable 10 veces y luego salir. Con esto lo podemos hacer de dos maneras diferentes, con un for o con un while. Vamos a hacer las dos maneras. Entonces podemos elegir while, mientras la variable sea menor que, por ejemplo, 10, vamos a hacer algún proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que queramos, pero tenemos que tener en cuenta que esta variable la debemos incrementar antes de volver a preguntar, o sea, antes de que el while pregunte. Entonces al final o al principio le decimos variable más. Esta asignación lo que hace es toma lo que hay en el contenido de variable, le suma 1 y nuevamente se lo asigna variable. Entonces inicialmente arranca variable en 0, es menor que 10, sí. Va a ser lo que el código que tengamos acá abajo. Finalizado esto va a incrementar variable en 1. Entonces ahora ya variable va a tener 1. 1 es menor que 10, sí. Entonces así continúa hasta que variable llegue a 10 y no se cumpla la condición. Otra manera que podemos hacer es decir, bueno, variable la vamos a inicializar nuevamente en 0 y hacemos un for. ¿Un for? ¿Desde dónde? Desde variable, por ejemplo. Bueno, no hace falta en un for inicializar porque es dentro de nuestros argumentos, lo hacemos acá dentro. Entonces variable le asignamos un 0, punto y coma, sea la asignación, qué ecuación debe cumplir y el incremento. Entonces variable arrancamos en 0, variable queremos que sea menor que 10 y que tenga un incremento de 1. Entonces lo que hicimos en este for fue básicamente escribir lo mismo que arriba, pero en una sola línea. Arranca variable en 0, luego mientras variable sea menor que 10 lo va a hacer, y variable más 1. Entonces inicialmente el for entra con 0 y analiza esta condición. ¿Es variable menor que 10? Sí. Va a hacer lo que está acá abajo. Vuelve acá arriba, incrementa 1 y pregunta, ¿variable es menor que 10? Sí o no, y así sucesivamente hasta que sale. Bueno, vamos a grabar este proyecto y vamos a ver cómo podemos simularlo. La forma de hacer un debug o simulación es muy sencilla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hayamos elegido correctamente, ¿no es cierto?, la herramienta de simulación, que es el simulador. Que eso fue cuando se configuró el proyecto. Le damos a aceptar
Y bueno, dentro de nuestra simulación nosotros podemos poner puntos de quiebre o breakpoint, que son los lugares donde nosotros queremos detener el programa para ver, analizar el tipo de variable. Por ejemplo, yo quiero ver cuando estoy asignando variable 0 y antes de entrar el while y cuando estoy incrementando. Vamos a ver que en verdad esto no es necesario porque lo podemos hacer paso a paso. Pero supongamos que elegimos estos dos tipos de breakpoint. Entonces vamos a simular, crea el proyecto, o sea, lo compila, y vamos acá abajo donde dice variable. Variable, si no elegimos ningún tipo, en este caso nos va a decir el contenido de variable. El programa arrancó y la simulación quedó parada en esta línea verde. Entonces, vemos que variable inicialmente tiene de valor 0, 0 en hexa y que corresponde, por ejemplo, a un valor de 8 bits. No es lo mismo, a ver, creemos otra variable que sea de tipo entera, var2, y le vamos a asignar a var2 igual 1. Entonces, lo que vamos a hacer es correr nuevamente nuestra simulación, y ahora sí, vemos que variable es 0, o sea, está cargada con 0 en hexa, mientras que var2 es un entero, acá nos dice el tipo, y cargó con un 1. Acá vemos la representación, digamos, de cada una de las variables. Seguimos entonces con nuestra simulación. Podemos hacer o continuar hasta el siguiente breakpoint o bien hacer un step int. Entonces, si continuamos hasta el siguiente breakpoint, perdón, era con continuous. Si continuamos hasta el siguiente breakpoint, nos va a detener en variable, donde a variable le asignamos uno más. Entonces vamos a hacer un step int y vemos que ya variable cambió el valor y ahora tiene 1. Entonces podemos continuar, digamos, haciendo esta simulación y vemos que variable se va incrementando. ¿Hasta cuándo se va incrementando? Se va a ir incrementando hasta que llegue a 10 y no se cumpla más la condición. Este es el caso. Ya la variable tiene 10 y salió. Bueno, acá vimos, digamos, una simulación muy rápida de cómo podemos utilizar el compilador para hacer un debug. Otra de las herramientas, las características principales de este compilador es que, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos en algún programa, que lo compilamos, que sabemos que anda, y lo empezamos a modificar. Empezamos a modificar y decimos, esto no me gusta, y acá le agrego, no sé, puedo elegir modificarlo, bueno, hago lo que yo quiero. Y resulta que yo lo compilo, lo pruebo y no anda. Bueno, gracias a Dios este compilador tiene, o nosotros guardamos el proyecto, nos fuimos pensando de que andaba, o volvimos y no anda. Y no podemos apretar control Z. Bueno, este compilador tiene una función que va haciendo un historial, digamos, de todas las modificaciones que hacemos, y que podemos recurrir a ese historial cuando queramos y podemos realizar el cambio que queremos. Entonces, dentro del archivo C que tenemos, le damos clic derecho y vamos a ir a Local History y mostrar el historial local. Bueno, vemos que en este caso solamente grabó 2. Cuando modificamos el encabezado, y bueno, y cuando modificamos acá el for que yo borré. Entonces, si yo lo borré, lo puedo recuperar haciendo un clic acá de la modificación que yo había hecho. En este caso, si volvemos al main, vamos a ver que apareció nuevamente el for. Acá faltó, ahí está, apareció nuevamente el for. Eso es muy útil, como le decía en el ejemplo en que uno está compilando, el que está armando el software, anda bien, lo simula perfecto, se va, hace una modificación, piensa que está bien y no anda. Bueno,
es una herramienta muy útil. Lo otro que le voy a mostrar del compilador es una herramienta que sirve para ver, digamos, y graficar las variables en tiempo real. Por ejemplo, yo esta variable la estoy incrementando de a 1. Pero, a ver, veamos un ejemplo un poco más claro. Creemos un arreglo de longitud 10 de chart sin signo. Lo que vamos a hacer con este arreglo es primeramente inicializarlo. A pesar de que el compilador este ya inicializa en 0, es una buena práctica inicializar, digamos, todos los elementos del array. Por supuesto, esto depende de qué es lo que va a hacer, porque si sabemos que más adelante nosotros vamos a inicializar con algún valor y mientras tanto no vamos a utilizar el arreglo, no habría problema. Pero bueno, vamos a hacer una inicialización. Vamos a elegir un nuevo índice. Bueno, vamos a borrar esto, que esto fue un ejemplo. Y vamos a elegir un índice para el for. Elegimos un for. Hacemos un for, perdón. Y le damos desde i igual a 0, que va a ser nuestro primer elemento del array. Desde i menor que 10, que es la longitud del array, hasta, con incremento de a 1. Lo que vamos a hacer es inicializar este array. Array, como yo les decía, control barra nos muestra la variable, y en la posición i vamos a asignarle un 0. Bueno, esto lo que va a hacer entonces, como decíamos, es cargarle 0 al array. Más adelante, vamos a dejar este ejemplo. Más adelante, lo que queremos hacer es cargarle el número del índice del array. Es decir, yo quiero hacer lo mismo, pero en vez de inicializarlo en 0, lo que vamos a hacer es inicializar con el índice i. Entonces va el primer elemento a ser 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y yo lo que quiero es ver cómo evoluciona el contenido de este array. Entonces, vamos a hacer dos breakpoints. Primero es cuando salgamos del for y sabemos que está inicializado en 0. Y el siguiente es cuando está terminando, que va a concluir, digamos, con un escalón o una línea recta, digamos, en el array, si lo estaríamos graficando. Es decir, que va a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5. Va a contener, digamos, el número de elementos. Bien. Bueno, me estaba olvidando que para realizar, digamos, esta simulación y ver, digamos, el contenido de este array, por ejemplo, esta variable tiene que ser pública, o estar definida pública o global en este caso, lo que queremos hacer. Entonces, como hoy les contaba, una variable global simplemente basta con definirla fuera del main y va a ser visible a toda función que esté dentro de este archivo. Bien, en este caso yo lo que quiero hacer es hacer un breakpoint, como decía, en este lugar, luego de que se haya inicializado todo en 0 el array. Y luego un segundo breakpoint cuando yo ya inicialicé con un valor, digamos, a cada elemento. Vamos a una herramienta. Vamos a ir a una herramienta acá arriba, dentro de embebido de MSI Windows. Bueno, yo ya hice una simulación, pero lo que tenemos que hacer es primero compilar nuestro proyecto, ver que no tenga errores, venir acá y vamos a configurar la fuente de datos. En este caso podemos poner todos los símbolos o bien únicamente que nos muestren los arrays. Vamos a elegir nuestra variable array y le damos OK. Entonces vamos nuevamente a la simulación. Vamos a nuestra simulación, vamos al archivo principal y vamos a ejecutar una simulación. Arrancó la simulación y paró en este punto de breakpoint. Si nos vamos a DMSI,
vemos que dentro del contenido array está inicialmente en 0, desde la posición 1 hasta la 10. En este caso hay que tener en cuenta que el índice del array en verdad es más 1. Y si nos vamos y miramos acá, y digamos, vemos que cada contenido está inicializado, el valor es en 0. ¿Está bien? Entonces, continuamos nuestra simulación y para no ir derecho a este punto de quiebre vamos a hacer de un paso. Vamos a pasar esto. A ver, miramos acá y vemos que efectivamente variable está incrementando en 7, en 9, bueno, en 10 y acá debería salir. Bien, vamos a pasar una vez a este for y ya pusimos el elemento 0 dentro del array, que en verdad ya correspondía a antes. Entonces si hacemos otra vez, cargamos el elemento 1. Vamos a ver acá, en este caso debería decir el elemento 1. Si nos vamos a la simulación, vemos que bueno, el primer elemento, el elemento 0, en este caso es más 1, es 0, el segundo es 1. Y si seguimos, a ver, vamos a verlo así. Seguimos simulando, vemos cómo vamos agregando los elementos y esto va actualizándose. Hasta llegar al último elemento. En el último elemento el índice de nuestro for es 9. Ya no se va a dar más la condición y sale. Y acá termina nuestro programa. Entonces vemos cómo si podemos graficar, digamos, lo que hay dentro de alguna variable. En este caso es un array, que es la forma más sencilla dentro del simulador. Podríamos, por ejemplo, supongamos que nos armamos un array que es nuestro tiempo y el otro es el datos, y podríamos graficar, digamos, los dos ejes tomando, digamos, información desde dos lugares diferentes. Bueno, espero que les haya gustado esta introducción al compilador y nos vemos en la próxima.